Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está prohibido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la red de la diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de las Palabras del Corazón. Espacio para compartir distintas temáticas, distintas reflexiones, distintas propuestas y, como solemos decir, que son apenas una voz más entre muchas otras porque no son un criterio de verdad única. Aquí, en estas Palabras del Corazón, compartimos eso, una voz más entre muchas otras para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy vamos a continuar con el texto de Marcos Raúl Mejía titulado La educación popular en el siglo XXI, una resistencia intercultural desde el sur y desde abajo. Marcos Raúl Mejía es educador colombiano y nos ha estado compartiendo su lectura sobre la educación popular en este siglo XXI a partir de una comprensión del contexto, a partir de una construcción histórica de la educación popular con varios hitos en esa construcción, y nos ha planteado en el anterior programa una especie de decálogo que nos puede colocar referencialidad y sentido a lo que estamos llamando por educación popular. En el programa de hoy vamos a conversar sobre la educación popular, que construye unos ámbitos de actuación y despliegue de sus metodologías. Dice Marcos Raúl Mejía: uno de los asuntos centrales en la configuración de la educación popular se refiere a la manera como se ha venido constituyendo con fuerza y especificidad en las diferentes manifestaciones de la socialización, así como en los variados procesos educativos formales, no formales e informales, desarrollando un diverso repertorio de propuestas metodológicas en coherencia con su propuesta pedagógica de negociación cultural y diálogo y confrontación de saberes, convirtiendo sus herramientas en dispositivos de saber y poder. Esa variedad ha llevado a que éstas no sean universales ni simplemente procedimientos técnicos, sino elementos para construir los empoderamientos de sujetos, actores, organizaciones, movimientos. En esa perspectiva, ha constituido o está en vía de constituirlos 6 ámbitos en los cuales realiza transformaciones y construye subjetividades rebeldes y emancipadas como lugares de actuación. Pues veamos esos 6 ámbitos que señala Marcos Raúl Mejía. Primero, el ámbito de individuación. Existen procesos de transformación que parten de y construyen subjetividades en la constitución de sujetos que se reconocen a sí mismos como seres sociales y forjan su identidad a partir de procesos de elaboración de sí mismos. Un ejemplo de esto pudiesen ser las formas de trabajo con grupos étnicos, de género, de masculinidades, de reconocer por actores su campo de práctica y de actuación cotidiana, muy fundado en la intraculturalidad. Segundo, ámbitos de socialización. Son los referentes a prácticas de educadores populares que construyen y trabajan procesos e instituciones como la familia, la escuela, constituyendo una reorganización de roles, procedimientos y prácticas. Allí se dan dinámicas de interacción específica, logrando consolidar relaciones sociales transformadas en los diferentes roles que se presentan en estos diferentes espacios. 3. Ámbitos de vinculación a lo público. La negociación cultural aquí se constituye para que los sujetos de las prácticas orientadas en las perspectivas de la educación popular decidan convertirse en actores que llevan sus intereses colectivos para ser disputados en lo público. Reconociéndolo como un escenario en construcción, requiere un ejercicio de discernimiento y edificación de la autonomía por parte de quienes lo realizan. Que en ese sentido la educación popular ayuda a construirlo como apuesta de los sujetos que se están convirtiendo en actores. 4. Ámbitos de vinculación a movimientos y formas de organización.
Lo público trae aparejada consigo la necesidad de encontrar los grupos desde los cuales se tejen esos imaginarios colectivos que dan forma a sus intereses y a la manera de vida de las comunidades. Las políticas de actuación como lugares en donde los sueños colectivos se fundan para concretar las apuestas de transformación de sus condiciones inmediatas y de la construcción de otros mundos posibles. 5. Ámbitos de construcción de procesos de gobernabilidad. Conscientes de que el poder de los grupos populares se construye y alcanza tras recorrer múltiples caminos, los educadores populares deciden desde su acumulado y guiados por sus principios participan en formas de gobierno que permitan la implementación de las propuestas específicas, en donde lo público popular busca ser colocado como apuesta de la sociedad en un particular ejercicio de la política en territorios específicos, reconociendo que se está en el gobierno y no en el poder, lo cual le exige no perder el nexo con el movimiento que creó esa nueva condición. Y 6º ámbito, el ámbito de la masividad. Una de las características de las nuevas realidades propiciadas por las transformaciones epocales en marcha y la emergencia de los lenguajes digitales es la configuración de un espacio masivo, que a su vez ha generado una serie de redes sociales y un campo virtual en donde actúan infinidad de actores. También el educador popular reconoce este como un espacio de su actuación y elabora propuestas metodológicas, en coherencia con sus apuestas pedagógicas, para constituir allí, desde sus desarrollos y acumulados, un campo de actuación y de disputa de resignificados y de su proyecto de transformación de la sociedad. Sigamos con Marcos Raúl Mejía y este es su texto sobre la educación popular en el siglo XXI. Pasamos al capítulo titulado El Sur, una apuesta contextual, epistémica y política. Dice Marcos Raúl Mejía: el pertenecer a una tradición latinoamericana que recoge y reconoce un mundo hecho conflictivo e identitariamente desde la colonización de nuestros grupos aborígenes y la persistencia por construir un proyecto europeo y norteamericano como el modelo universal al cual nos acogemos para hacernos parte del mundo gestado a lo largo de nuestra historia, se constituye en un marco de rebeldía y resistencia que toma forma en procesos prácticos, movimientos en las esferas del saber y el conocimiento para dar cuenta de una identidad con otras características y posibilidades. Pero la identidad nos une en la búsqueda de lo propio, con gentes de otras latitudes que también han vivido situaciones de colonialidad, África, Asia, y luchas de resistencia en el mundo del norte, como es el caso de los diferentes grupos migratorios en el mundo de ese norte, hispanos, afrodescendientes, Europa del Este y otros. Es en este marco que la educación popular comienza a reconocer muchas de sus instituciones por darle forma a los saberes populares, las tecnologías propias, andinas, la educación propia, la economía y la comunicación popular. En otras tradiciones, la teología andina y muchas de sus búsquedas iban construyendo un tronco común de identidad, que en un ejercicio de pensarse desde aquí, en nuestras prácticas, nos permite reconocer ese aspecto intracultural que ha dado forma al diálogo de saberes freirianos, en donde este proceso, fundamento de la educación popular, se convierte en base de un reconocimiento de lo propio, que nos da el ser de acá, el cual, al dialogar con los diferentes, me da la posibilidad de autoafirmarme en mis saberes, mis epistemes y cosmogonías, desde y en las cuales realizo el ejercicio de ser educador popular en estos tiempos. Es en la mirada de esa especificidad que se vuelve a abrir ese fundamento en y desde la educación popular, en cuanto a su tronco de identidad cultural contextual, lugares donde la dominación, el control y el poder convierten al humano en mercancías y en medio para sus fines, y allí la resistencia nos hermana y nos dota de bases para esas luchas, lo cual le da sentido e identidad a estas búsquedas desde el sur, las cuales deben ser tenidas en cuenta al realizar nuestras prácticas de educación popular, ya que las dotan de un horizonte cuyas principales características describimos a continuación, dice
Marcos Raúl Mejía. Pues esas características enunciadas de manera general para entender este sur que genera nuestra realidad contextual, pero también la posibilidad de nuevos conocimientos, de nuevas epistemes, para que la educación popular se convierta en alternativa desde el sur, desde abajo, pues solo enunciaremos los elementos centrales sin entrar al detalle que señala Marcos Raúl Mejía. Pues estas características de ese sur son, primero, más allá del sur geográfico. Hay que ir más allá de esta visión de un sur meramente geográfico. B. El sur es una forma de visibilizar otras múltiples y diferentes cosmogonías. C. El sur entiende el mundo en forma integral, sin dicotomías. D. El sur redimensiona los sentidos políticos de la naturaleza. E. El sur busca un estatus propio para los saberes y su relacionamiento con el conocimiento. F. El sur da otras formas de acción y las teorías de los movimientos críticos. Y estos elementos nos permiten ir configurando lo que podríamos llamar ese sur que organiza nuevos escenarios políticos pedagógicos. Pues de esos nuevos escenarios políticos pedagógicos que organiza el sur en la propuesta de Marcos Raúl Mejía para entender la propuesta político-pedagógica de la educación popular, pues esos elementos, esos escenarios político-pedagógicos conversaremos, profundizaremos en el próximo programa de esta serie de las palabras del corazón. Hasta entonces. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón.